¿Cómo andás, viejo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos, Eduardo. Bueno, Por favor. ¿quién crees que está detrás de todo esto, de todo el proceso que venimos viviendo hace 3 o 4 meses? Respecto de la cobertura que estabas refrescando en torno de la situación con la mesa judicial macrista, lo que sorprende, o quizás no sorprenda, es cómo dejaron todos los dedos pegados. Es decir, la seguridad de impunidad que tenían. Creo que ese es el primer dato que produce un destello en cuanto a lo que provoca. Estoy de acuerdo con vos. Tampoco se trata de investigar a todo el gobierno de Cambiemos, sino a estas pústulas que son muy particulares. Con respecto a qué hay detrás de este clima que estamos viviendo, que es difícil de definir, pero que en todo caso me parece que puede soportar el adjetivo de dramático. Está claro que es el momento más dramático desde que asumió el gobierno de Fernández y Fernández, como decías vos hace un rato, porque a la angustia pandémica se le suma apriete de la Corte Suprema, apriete de los actores económicos, por supuesto que los aprietes mediáticos, más allá de que yo no hablo de los colegas particularizadamente. Pero no me parece, Tomás, que esté sucediendo, por fuera del marco pandémico, obvio, algo que no pudiera haberse previsto respecto de cómo la derecha opera en este país. Pero ¿y entonces cómo actúas 11 de frente a eso? diciembre. ¿Cómo te laburás frente a eso? Al 11 de diciembre, bueno, en lo personal y en el análisis periodístico y político, en realidad al revés, me preocupa más qué es lo que hace el gobierno con la ofensiva que la propia ofensiva. Tomar nota de la dimensión del enemigo, para decirlo en algún término o con algún término que parece de modé. Hay claramente los empresarios del establishment local en una apuesta extranjerizado en la mayoría de los casos, en una apuesta desestabilizadora. Hay la pata judicial, de la que forma parte algo de lo que vos has presentado en el comienzo del programa, y claro que está la pata mediática, pero es un trípode como el que tengo yo delante en este momento, que forma parte de una misma estructura. Ahora, la fortaleza de este ataque se ancla básicamente en el aspecto político, no en el aspecto económico. Yo quiero recordar, con Néstor y con Cristina, se llenaron de guita, ganaron pero muchísima plata. Con Macri también, por supuesto, pero así terminaron desde el punto de vista institucional. Y decime vos, en lo que va de esta administración, aún con el marco pandémico, aún con el IFE, con el asentamiento de la asignación universal por hijo, etcétera, ¿a quién le han metido la mano en el bolsillo de todo este poder que juega de esta manera? Vos me podés decir, bueno, tocaron nada menos que las telecomunicaciones, el mercado digital, lo frenaron a Clarín. Sí, es mucho más desde el punto de vista simbólico que en la afectación de lo que eso supone en los ingresos de los sectores del poder. Entonces acá hay odio de clase. Este es el gorilismo histórico. No hay diferencias con respecto a los bloques históricos de enfrentamiento en la Argentina. El tema es el empate que ha habido también históricamente, porque los proyectos nacionales y populares nunca, con todas sus deficiencias, nunca han terminado de imponerse a los proyectos oligárquicos, sectarios, y viceversa, Entonces hay una situación de empate histórico que genera esta situación. Eduardo, no sé si sentís o ves lo mismo, pero es como que el gobierno le dan culpas a algunas políticas que se toman. Yo veo, por ejemplo, hace poco vi un título de tapa, 18 millones de personas dependen del Estado. Como si eso fuera malo en plena pandemia. Imagínate si el Estado no asistiera a 18 millones de personas, lo que podría llegar a pasar en una situación como la actual. Si no asistiera a esas 18 millones de personas, bueno, verdaderamente no estaríamos como estamos. Que no estamos bien, claramente, estamos muy mal, pero estaríamos mucho peor. Ahora, nunca un gobierno sintió culpa de tener los contratistas del Estado de por vida, por ejemplo, porque vos me estás diciendo que hay una derecha que desestabiliza, que está atrás de todos estos procesos, que quiere manejar el país, y esa derecha también es una derecha que depende del Estado, ¿no?
Bueno, eso es una categoría de análisis política elemental, de análisis político, que es como se dice, porque cuando se decía, por ejemplo, en el menemismo, o claro está durante el macrismo, bueno, achicar el Estado es agrandar la nación, eso en verdad es previo al menemismo, Claro. es neustadiano, Claro. ¿no? De la década del 80. En verdad, el Estado más chico como articulador de los desequilibrios sociales, pero cuando gobierna la derecha hay más Estado que nunca. De eso no puede quedar absolutamente ninguna duda. Es cierto. En todo caso son más hábiles para que el Estado esté al servicio de sus intereses, Claro. pero es un error conceptual enorme decir que con la derecha hay menos Estado, con la derecha hay más Estado que nunca. Vos escuchabas, sé que es muy complicado profundizar en televisión, pero por ejemplo, a propósito del empate del que estábamos hablando, vos presentabas a López Murphy, Sí. cuando quiso bajar los sueldos, los universitarios, recortar, no pudo y lo echaron de una patada a los 15 días. Sí. Mirá, saquemos de lado las valoraciones ideológicas de personajes como López Murphy, Macri, hagamos este esfuerzo, tomemos a López Murphy, que ha reaparecido. Una idea nunca puede ser brillante o eficiente o siquiera eficaz si no tiene probabilidades de ser llevada a cabo. Claro. López Murphy en aquel momento hizo un relato que pretendió prescindir de todo lo que era la fuerza del peronismo, de los luchadores sociales, y eso mismo está ahora. Entonces nunca puede ser una idea seguir ajustando de esta manera. No, el claro. problema grave que tiene el gobierno, y esto no quiero perder la oportunidad de decirlo, de reiterarlo, porque lo digo en otros espacios, es que no puede recurrir a la gente en la calle. Entonces 500 terraplanistas de la política, como creo que dijo hoy Cafiero, Santiago Cafiero, 500, 1000. Bueno, te llenan las calles con bocinazos y te venden que son multitud. La pata mediática te vende que es multitud. Sí, el claro. tema de que la gente no puede salir a amedrentar la fuerza del oponente con la fuerza callejera es dramático para este gobierno. Pablo. Absolutamente dramático. Y hay que ser muy ingenioso, comunicar mucho mejor, me parece, para poder fortalecer esas medidas que yo no creo que sean tomadas con culpa. Me parece que falta que sean comunicadas con mucho mayor intensidad. Eduardo, te va a hacer una pregunta el compañero Pablo Cano. Eduardo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo no? A ver, ¿Qué haces, viejo? Todo bien, loco. Un gusto hablar con vos. Hablando de la honestidad conceptual con que estás expresando tus ideas respecto del momento del país, ¿por qué no nos ayudás para seguir pensando con esa misma honestidad y ponerle nombre, apellido o ponerle más claridad a los actores que forman parte del proceso de acumulación en la desestabilización? O sea, ¿para quién se está acumulando poder en este marco de desestabilización? Los nombres, en el caso de la pata empresarial, me parece que está muy claro, representados en AEA, en la Asociación Empresaria Argentina, donde desde Clarín hasta Techint, hasta la larga lista que la constituye, más que larga, significativa, tenés claramente, y lo expresan incluso con pliego de condiciones, como lo han hecho hace poco, los principales protagonistas de esta presión. Esto es algo que siempre hablamos con Carlos Heller, que está viviendo una situación muy particular de ataque casi hasta personalizado, entre comillas, en este momento. Pero tomá los documentos empresariales post-1955, derrocado Perón, y tomá los documentos de AEA. ¿Sabés que se pueden reproducir casi hasta párrafo por párrafo? Y claro. Y en algún caso hasta de manera literal, si no textual. Entonces no me parece tan difícil encontrar esos nombres y el bloque de poder que constituyen. La única novedad que se produjo en esta pelea entre los bloques del poder, entre los bloques del proyecto, porque finalmente se trata de dos modelos de proyecto de país, es que no existe más el partido militar. Esa fue la novedad de los cambiemitas. Es cierto, es cierto. La derecha tiene que reconstituir, la derecha tiene que reconstituir su partido, pero por fuera de esa novedad, que no es menor, los bloques son los mismos. Miguel.
Eduardo, ¿cómo ves vos que logra un sector de la derecha seguir poniendo como bandera la lucha contra la corrupción con todos los antecedentes públicos de Macri y de Cambiemos muy recientes? Los antecedentes de Macri yo creo que estaban muy claros antes de ser presidente. Claro. ¿Y por qué logra ¿Alguien se imponerlo en puede la agenda llamar a para vos? engaño respecto de los antecedentes de Macri y de la familia en este terreno? La verdad es que no, y no importó. Entonces, creo que la derecha fue muy inteligente en blandir, sobre todo en los 2 últimos años del gobierno de Cristina, el esparcir la sensación de corrupción generalizada, Claro. con el caso Nisman a la cabeza. Claro. Pero eso se montó, en mi opinión, solo en mi opinión, en una situación económica que ya venía muy complicada. La corrupción per se no es un tema que se pueda imponer si no hay algo que Claro. la empuja desde el punto de vista de la insatisfacción popular con la situación económica. Eduardo. Y en todo caso, respecto de esto, subrayo, a partir del papel mediático, la política no reemplaza a los medios, y los medios son constitutivos de la política, pero los medios per se tampoco pueden hacer política, sino sobre un clima social determinado. Por eso digo, en un momento como este, no nos dejemos llevar por la gente, digo, esta nueva apelación o vieja Sí, apelación, piensa, se moviliza, sale a las calles. No, te venden qué es eso. Hay reservas en esta sociedad, no puede mostrarse en la calle, y eso, repito, es dramático y no se mensura como se debe. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Eduardo Aliberti.